Diego, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola lo saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, Diego, ¿cómo han recibido esto que ha anunciado el gobierno, que va a trabajar con universidades y con áreas interdisciplinarias para un pacto para buen uso de las redes sociales? Bueno, la idea es interesante, pero bueno, a mí me parece que lo que falló en el gobierno es el sentido de la oportunidad, ¿no? Creo que la semana pasada fue una semana con una intensidad política muy particular, donde se estaban discutiendo y todavía había coletazos, por un lado, de la interna del propio gobierno, por otro lado, las medidas económicas que se estaban esperando en su impacto e incluso también nuevas medidas económicas, y me parece que ahí la opinión pública recibió una noticia que francamente no estaba esperando, y en un contexto de tanta tensión política creo que una mala comunicación incluso del propio funcionario como Gustavo Vélez terminó distorsionando absolutamente todo lo que el gobierno pretendía, que sabemos que sí efectivamente viene trabajando con 40 universidades, que está trabajando en esto de lograr un buen clima de diálogo, de comunicación en las redes sociales, pero que no es menos cierto además, Martín, que es un tema tan difícil de abordar, y sobre todo cuando se trata de un país intentando lidiar con plataformas que son multinacionales, que a mí lo que me remite esto es a una discusión que sí se está dando en otros lugares del mundo, pero a nivel continental, como es en el caso de Europa. Claro. Prácticamente los 27 países miembros están discutiendo hoy una nueva normativa, pero con fuerza continental, no con la fuerza de un país. Claro. Estos fueron intentos que la propia Francia ya lo intentó, Estados Unidos regularmente cita en el Congreso a las grandes plataformas, pero acá hay una relación de poder que, bueno, me parece que a la Argentina la deja en un lugar de debilidad, teniendo en cuenta qué es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Digo, si pretende una cosa que se quiera controlar, lo que la gente publica, o en todo caso mejorar eso, o trabajar sobre lo que está trabajando otros países, que es justamente sobre las plataformas en sí, es decir, invitando a las plataformas como Twitter, como Facebook, como TikTok y demás, a que tengan buenas prácticas y que estén vinculadas y en sintonía con las legislaciones de cada país, ¿no? Claro. Ahora es complejo, como usted lo planteaba, tratar este tipo de cuestiones. No estamos descubriendo nada si decimos que todos los países todavía no le han encontrado la vuelta de cómo regular, justamente, claro, sin atentar a lo que es la libertad de expresión. Es que el tema de abrir un debate sobre qué es un buen mensaje o un mal mensaje, yo creo que, como decís vos, Martín, va directamente al tema de la libertad de expresión. Claro. Es decir, para mí hay un ejemplo que es, es polémico, dispara mucho debate, pero que no deja de ser central. Hoy por hoy tenemos censurado a Donald Trump en redes sociales como en Twitter o en Facebook. Y la pregunta es, ¿y eso está bien? ¿Hay censura buena o censura mala? Claro. Eso me parece que es clave. Las malas herramientas en buenas manos, me parece que es un argumento un poco perverso, porque terminamos justificando, en este caso, la censura porque fue un mal presidente, entendiéndolo como aquellos que defienden la idea. Entonces, me parece que cuando entramos en ese tipo de razonamiento, la que está en riesgo es la libertad de expresión. Eso no tengo ninguna duda. Claro. Tenemos el caso de Trump por un lado y tenemos el caso de la guerra en Rusia, que por ejemplo Meta permitía comentarios en contra de Rusia. Claro. El problema ahí es quién define qué se puede publicar y quién lo puede hacer. Bueno, acá el problema, Martín, es, el problema no, o el marco donde hay que sentarnos a discutir es que nosotros queremos como sociedad, o en todo caso nosotros como sociedad le pedimos al Estado que regule algo que sucede en un ámbito privado. Porque las redes sociales, después de todo, son ámbitos privados. Son lugares públicos, pero controlados por privados. Es como entrar a una cancha de fútbol. Nosotros le decimos público a la gente que entra, porque todos cuando vamos a la cancha, sí, efectivamente, somos públicos, es un ámbito donde hay mucha gente, pero no deja de ser un lugar controlado por un privado. Claro. Cuando nosotros entramos y damos nuestro consentimiento para tener nuestra cuenta en Twitter o en cualquier otra red social, estamos entrando en un espacio privado que tiene impacto público. ¿Cómo se regula eso? Bueno, ahí hay un problema, porque si vos no sumás a las plataformas a una mesa de diálogo con el Estado, que yo creo que el Estado también tiene que ser un gran articulador, pero no sé si un regulador, porque en todo caso el Estado lo que puede hacer,
como sucede en otros países, es propiciar sus propias redes sociales, como en el caso de China, donde ahí no hay una discusión de este tipo, porque ahí el Estado es el que controla todo. Claro. Podemos estar en contra de eso, pero es una manera distinta de ver el tema. Lo que quiero que entendamos es que cuando nosotros discutimos qué está sucediendo en Facebook, estamos públicamente debatiendo algo que sucede adentro de un espacio que generó una empresa y que gana dinero como consecuencia de ese diálogo que se genera ahí, porque justamente lo que hace es valerse de nuestros datos que después vende, como ya sabemos que lo hizo Facebook de manera legal y de manera ilegal también. La verdad cuando lo escuchaba a Belis hablar de justamente de este buen uso de las redes sociales, me daba la sensación de que se está planteando no una norma para regular, sino más bien quizás un manual de buen uso, ¿no? Y para eso la postura de las empresas tiene que ser fundamental, Twitter, Facebook y demás. Clave. Si no la sentás, si vos desde el Estado juntás a 40 universidades como hizo el gobierno, no terminaste de sentar a todos los actores. Porque te falta justamente a los que son los que hoy están poniendo a disposición de la gente el espacio para poder ingresar. De nuevo, los dueños de estas grandes plataformas que acabamos de mencionar. Claro. Si vos nos generás hay una mesa por lo menos de 3 patas, el Estado, sector académico y las plataformas, y yo creo que tendrá que haber otros actores más ahí. Si vos no generás ese consenso, es muy difícil tener soluciones, digamos, como más allá de lo declamativo. Claro. Si Vélez hubiese hecho este anuncio con todos los protagonistas de la discusión, del negocio, de las redes sociales, mostrando unidad con voluntad de generar un cambio, creo que el mensaje hubiese sido exactamente distinto. Y no porque... ¿Cuál es el problema, Martín, que termina sucediendo? La opinión pública termina entendiendo que el gobierno quiere tener injerencia sobre las redes. Fíjate que yo te marcaba recién un dato que es muy interesante. En Estados Unidos las plataformas le rinden explicaciones al Congreso, no al gobierno de los Estados Unidos. Y la discusión en Europa por una nueva normativa se debate en el Consejo Europeo a nivel continental y de manera parlamentaria, ¿no? Entonces digo, si esta propuesta lo hubiese hecho una comisión ad hoc constituida en el Congreso, o un espacio promovido por el Congreso, con participación pluripartidaria, bueno, esto hubiese sido seguramente tal vez ni siquiera hubiese sido noticia, Martín, es lo que te digo. No estaríamos hablando de este tema hoy nosotros. Pero bueno, creo que el gobierno, en un momento de debilidad, que yo creo que esto es algo un poco de manual que sucede con todos los gobiernos, cuando tienen debilidad sobre la gestión, prefieren hacer hincapié y concentrarse en los discursos sobre la gestión. Ahí me parece que se invierte la carga, ¿no? Ahora, tienen en cuenta de que, bueno, hablamos de empresas que trascienden fronteras, ¿no? Son multinacionales, están en realidad casi en todo el mundo, excepción de China, que alguna empresa no puede estar. ¿Qué hace la ONU al respecto? ¿No sería la Organización de las Naciones Unidas el lugar para justamente debatir este tipo de temas? Sí, es interesante eso, tendría que serlo. De hecho, la ONU lo debate, pero no tiene una influencia clave sobre esto, digamos. Es una promotora, en todo caso, con sus agencias, es una promotora de la discusión, si se quiere, pero sin un poder de policía, digamos, ¿no? Y tampoco siquiera un poder político. Estamos todavía como muy... Yo creo que si nos miramos un poquito en perspectiva, es una discusión embrionaria, te diría. Porque así como el servicio telefónico y el servicio de electricidad nacieron como servicios privados, hay mucho documental y película que cuenta esto, ¿no? Sobre cómo esos servicios, cuando aparecieron, revolucionaron la vida de los humanos, eran servicios que se vendaban de manera privada. Después vinieron marcos regulatorios cuando se entendió que era un servicio que podía ser público y que el Estado pasó a tomar control. Tal vez, no lo sé, tal vez, pero dentro de algún par de décadas, bueno, tal vez las redes sociales sean una cosa distinta y no sean un proyecto específicamente de privado, sino que sean espacios generados por el Estado, explotados por privados. Los medios de comunicación, sin ir más lejos, son esos, que también nacieron como emprendimientos privados, hasta que en un momento dado se discutió la necesidad de que los medios sean declarados de interés universal y que las frecuencias adjudicadas a cada uno de los países sea por un órgano internacional que le da a cada país la potestad de controlar y otorgar una licencia, como en el caso de ustedes, LB12, o sea, una frecuencia determinada concedida por el Estado para un negocio privado. Bueno, ahí ¿qué sucede? Que el Estado tiene un poder legal notorio sobre esta radio, por ejemplo,
porque hay un marco regulatorio que la contiene. En el caso de las redes, eso todavía no sucede. Bueno, quizás algún día, Entonces, Diego, no sé si cuando... fui muy técnico con la explicación, pero... Pero quizás algún día volvamos a hacer alguna entrevista y estemos hablando de un marco regulatorio ya, ¿no? Más claro. Agradecer... Lo que yo creo que está claro es que sí algo tiene que suceder en términos de control, eso no hay ninguna duda. Que se diga cualquier cosa y que sea gratis, tiene que tener, no digo una censura, pero digo sobre cada publicación tiene que seguramente haber un marco regulatorio. Yo creo que todavía estamos como muy en pañales en ese objetivo. Diego, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Que tenga un buen día. Hablábamos con Diego Corbalán, especialista en análisis digital.